cuando decía que observaríamos, me refería a que tendríamos reparos, ¿no? Como era una entrevista, digamos, de ida y vuelta, que tenemos reparos, cuestionamientos, eventualmente pudiendo hacer uso de la demanda de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, el artículo 206 es claro, ¿no? O sea, ahí no le veo ningún cuestionamiento alguno, ¿no? Digamos, a la utilización. Es Ahora, claro el artículo ministro, ¿qué 206 les parece a ustedes bien y qué les parece mal de lo que se ha aprobado ayer y de la forma como se ha hecho? Sí, mira, justo Nicolás, gracias por la entrevista, porque es bueno, digamos, que se sepa un conjunto de detalles y de aspectos que el día de ayer, como tú bien has señalado en la introducción a la entrevista, has deslizado algunos elementos muy importantes, ¿no? En mi opinión, existen un conjunto de problemas de constitucionalidad del proyecto que se ha aprobado, ¿no? En términos constitucionales, siempre los vicios o los defectos que analizan los tribunales constitucionales pueden ser clasificados de dos maneras: vicios de forma o inconstitucionalidades formales o vicios de fondo. En cuanto a la inconstitucionalidad por forma, el Tribunal Constitucional claramente ha señalado de que por la trascendencia, ya así tal cual, por la trascendencia de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, no corresponde exonerar del debate en comisiones, ¿no? A un aspecto de esta tamaña relación, ¿ya? Y la primera Exitosa. pregunta que tenemos aquí es lo siguiente: el dictamen de la Comisión de Constitución solo abordaba el artículo 93 de la inmunidad parlamentaria. La reconsideración era para volver a votar este dictamen, pero se incluyeron nuevos temas, específicamente el tema del régimen de responsabilidad de altos funcionarios. Y además el texto sustitutorio, además de lo anterior, incluye la variación de 4 artículos constitucionales adicionales, sin obviamente pasar el debate en comisiones. Entonces acá hay un primer aspecto sumamente claro, que el Tribunal Constitucional lo denomina así, como un déficit de deliberación, violando o contraviniendo el artículo 105 de la Constitución Política. Pero además, Nicolás y Karina, hay un aspecto de inconstitucionalidad de fondo, porque se viola el principio o sea, acá hay un verdadero desequilibrio que viola la Constitución. ¿Por qué? Y es bueno que la ciudadanía lo sepa. Por un lado, tenemos a los congresistas que han inflado su inviolabilidad, aumentando su protección por actos funcionales, tal cual la norma aprobada, ustedes pueden advertir, dice que no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria. Por un lado. Además, los congresistas mantienen un fuero especial, o se crea un fuero especial por delito común ante la Corte Suprema. En cambio, tratándose de la presidencia de la República, se dice que se tiene responsabilidad sin un fuero especial, y los altos funcionarios simplemente no tienen ni inmunidad ni fuero especial. Entonces, esto es un verdadero desequilibrio que debe ser analizado y evaluado por el Tribunal Constitucional, porque son obviamente aspectos fundamentales de la configuración de cómo están ¿Y establecidos eso qué las va a relaciones de implicar en poder. términos prácticos? O sea, usted dice, desde el punto de vista constitucional, lo que ha hecho el Congreso de ayer, para empezar con respecto al artículo 93 y a los que ha sumado luego, ¿no es cierto? Así es, El sí. 99, el Y el 117, el artículo 161 y 105, el 201, así es. ¿no es cierto? Ha sumado No varios se ha hecho artículos. sin cumplir procedimientos por un lado, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, ¿a qué se refiere con el asunto de fondo? Es A decir, ver, que eh, sí, con el asunto de fondo se ha estado diciendo inmunidad para nadie, ¿de acuerdo? Pero la primera pregunta, y que debe quedar claro, es que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del año 2006, la 026, exige, en primer lugar, no dice eso, en primer lugar. En segundo lugar, de que exige más bien que se realicen distinciones razonables en función, valga la precisión, de las funciones que desarrollan los poderes del Estado. Entonces, ahí hay un primer elemento. No puede haber acá un criterio absoluto de que, bueno, no debe de nadie tener inmunidad, más bien lo contrario. El Tribunal Constitucional apunta que exista una reflexión racional en términos constitucionales para poder determinar esto. Y por eso es que se exige
la profundidad en el debate, que existan comisiones, que existan técnicos, que no se exonere de dictamen en las comisiones, con la finalidad que se pueda, pues, efectivamente analizar con profundidad, con seriedad, con responsabilidad, Señor ministro, con prudencia, ¿no? Este tema, ¿no? Señor ministro, Sí, no Karina. entendí muy bien y quiero una precisión, por favor, Sí, en cuanto a lo que usted dijo ayer sobre que observaría la ley. sí, Y esto no se sí. puede. Entonces No, usted no, no. se equivocó. Es No, decir, por el fragor de la conversación, se sí, equivocó no, lo y que, ahora está dando ya las no, explicaciones. lo que debí precisar en medio de esa conversación es que tendríamos reparos y cuestionamientos que son justamente lo que te estoy manifestando, ¿no? En Ah, estos ya, porque, instantes. claro, le han Sí, caído no, con todo, claramente. ministro, porque le dicen, pues, al presidente que como un ministro no va a saber, pues, al revés y al derecho a la Constitución. No, no, sin duda alguna, no, eso es parte del trabajo cotidiano, ¿no? Y ahí simplemente ya decimos, es un tema de que debí sobreabundar en que el término observación no es en términos del procedimiento preestablecido Ahora, parlamentario, sino más bien Ministro, pero en lo que, términos lo que usted reparo. dice, pero lo que usted ministro, dice es lo siguiente, yo, que le yo están quiero apuntar en quitando algo, a Nicolás. todos. Quiero apuntar en sí, algo, Karina. que el ministro acaba de decir que hay un desequilibrio, ¿no? Un Porque desequilibrio, hay súper resguardos para los congresistas, ¿no? Que ellos han exactamente. aumentado sus resguardos. Mientras tanto, han quitado el antejuicio y han quitado los resguardos al presidente de la República que se le puede denunciar. Y al Sin el alcance debate, funcionario. sin el debate. Ha dicho que esto es inconstitucional. ¿A dónde va esto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se presenta una denuncia por inconstitucionalidad ante el TC? No, no, lo que tiene que ocurrir acá para que se sepa es que como ha habido una primera votación de más de 87 votos, lo que se requiere es una segunda votación también de más de 87 votos. Si se logra esto, se acabó, se aprueba y es ley. Y a partir de ese momento se abre el camino constitucional para cualquier cuestionamiento en esa vía, ¿no? ¿En el TC? Exactamente. De acuerdo, Ahora, entonces, a estas vamos alturas a ver. no es posible en esta segunda votación hacer modificaciones al texto original, porque yo estoy leyendo el artículo 93 original que tengo en la mano. Dice, no son responsables, se refiere a los congresistas, ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Lo que ha hecho el Congreso el día de ayer es decir, no son responsables autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten, ni por las acciones legislativas de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen en el ejercicio de sus funciones. Bueno. Entonces, ayer un abogado llamaba la atención en el sentido siguiente, es decir, ¿cómo puede ocurrir la corrupción en el sistema parlamentario? Que recibes un billete para votar a favor de una ley que favorece a algún grupo de interés, ¿no es cierto? Entonces, eso, o sea, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Es el ejercicio, está protegido por ser el ejercicio de la función parlamentaria? Así es, o si realizas un acto de representación que no es tal. Entonces, a eso vamos, ¿no? Que como tú bien lo has leído, ¿no? Hace falta simplemente comparar, o sea, es falso eso de que inmunidad para todos cero, o sea, se ha inflado la inviolabilidad y han aumentado la protección por los actos funcionales con una redacción confusa, ¿no? Entonces, hay un tema complicado que merece un análisis por parte del Supremo Intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Nicolás acaba de decir de que esto no se puede variar ya en segunda votación. Quisiera que usted nos aclare porque ayer el Premier lo que ha dicho es todo lo contrario. Ha dicho que él apela a la conciencia de los congresistas, que casi está pidiéndoles que reformulen, que redacten de nuevo, que miren cómo mejoran este texto. ¿Se puede mejorar o no se puede mejorar? Bueno, yo haría la misma invocación porque, como te digo, Karina, hay serios problemas de vicios de inconstitucionalidad que son inadmisibles en un Estado constitucional de derecho como en el que vivimos, ¿no? Entonces, por el bien de la ciudadanía, como yo bien te lo he señalado en varias entrevistas, finalmente nosotros somos aves de paso, ejercemos estos cargos de alta representación, pero acá de lo que está de por medio es cómo se configura la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, esto no se puede hacer al margen de las propias reglas
parlamentarias, los usos y las prácticas y además los criterios del Tribunal Constitucional. De verdad, respetuosamente así lo digo a la representación nacional, esto no se trata de pechar a nadie, sino simplemente de un intercambio democrático de ideas y efectivamente hay problemas, como bien se han anotado por diversos especialistas en relación a lo que se ha aprobado el día de ayer, ¿no? Pero para tenerla bien clara, ¿se puede modificar? Es decir, está en la cancha del Congreso, ellos de buena conciencia pueden hacerlo o ya no. Bueno, la exhortación que se hace es que puedan ellos, pero modificar esta situación, ¿no? Pero digamos, si nos atenemos al contexto conforme al cual han aprobado estas reformas, dudo mucho que lo hagan, ¿no? Y fue y yo no le quiero que llamar torpeza, pero esto se vio acelerado y lo han dicho varios congresistas por el mensaje a la nación del presidente de la República que salió así a decir o se hace o no se hace y ellos sintieron que se estaba metiendo en sus fueros, ¿no? ¿Fue una desinteligencia que el presidente de la República se mostrara tan confrontacional? No, lo que hacemos nosotros es, a ver, en primer lugar, la discusión es que ¿cuál? La inmunidad parlamentaria. En segundo lugar, ¿quiénes ofrecieron eliminar la inmunidad parlamentaria como parte de su campaña? Los propios parlamentarios que hoy ocupan los escaños. ¿Quiénes llamaron a la propia presencia del Poder Ejecutivo para efectos de poder solucionar este tema, haciendo los recordatorios del caso? Algunas de las bancadas. Entonces, lo que ha hecho el señor presidente de la República es expresar ese punto de vista democrático, así como también lo expresan los parlamentarios. Y bueno, en ningún caso tenemos ese ánimo, Karina, de verdad, nosotros estamos abocados en la emergencia todos los días, pero tampoco eso va a implicar de que tratándose de la reforma política dejemos pasar este tipo de situaciones, porque también son muy importantes para la vida democrática en nuestro país. Entonces tenemos también como autoridades el deber de expresar lo conveniente, ¿no? Claro, porque lo que estaba en discusión era la eliminación de la inmunidad parlamentaria. No se obtuvo la votación suficiente, se iba a tener que ir a un referéndum. El presidente hace el mensaje y la respuesta para los que nos ven en la tele es esta. Yo no sé si lo pueden ver en este momento en mi celular. Dice, si no hay inmunidad para el Congreso, tampoco para el presidente. ¿Qué es eso? El Twitter de Acción Popular. Sí. O sea... Una pechada. Vamos todos, más o menos. Es que es increíble, no se pueden hacer las cosas así. Entonces, el problema es que decidieron ayer, porque eso sí es una decisión entre gallos y medianoche, como se dice, ¿no es cierto?, figurativamente. Es decir, de repente, debajo de la manga sale que ya, si nos quitan la inmunidad a los congresistas, se la quitamos al presidente, a los ministros, a los miembros del Tribunal Constitucional, o sea, nadie tiene inmunidad en el Perú. Se acabó, ¿no es cierto? Pero de contrabando nos aumentan ¿cuántos? O sea, ya no es solo que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones y votos en las acciones legislativas, sino que le han agregado en la función de representación, de fiscalización, de control político y otros inherentes a la labor parlamentaria que realicen. Efectivamente. Es decir, nadie tiene inmunidad, pero nosotros seguimos estando protegidos de manera excepcional como congresistas. Claro, eso es finalmente el resultado. El resultado es el resultado que tienes una inviolabilidad inflada y además con un fuero especial, porque hay otro elemento ahí, Nicolás, que es que expresamente en lo que se ha aprobado se establece que los procesos penales por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema. Entonces, de la Corte Suprema. Así es, tienes un fuero especial privilegiado por razón del grado, que es la Corte Suprema, tratándose de delitos comunes, y por otro lado tienes pues una inflación de la inviolabilidad a nivel parlamentario, aumentando su protección por actos funcionales. No hay duda. Cuando tú revisas qué es lo que ocurre con los altos funcionarios, todo lo contrario, ¿no? Entonces,
Esto es un verdadero desequilibrio, ¿no? No hay duda de que el Congreso de la República ha metido ahí por lo bajo una súper protección y que deja desprotegidos a todos los demás, incluso a los ministros que son que no van a tener ni siquiera la posibilidad del antejuicio. Pero yo quiero saber, ministro, se han comportado nuevamente como perros y gatos, el Ejecutivo de nuevo con el Congreso, y esto nosotros ya lo hemos visto en el Congreso pasado. El presidente de la República se le acusa 10.000 veces, y usted lo ha escuchado y no me deja mentir, de que ese es su caballito de batalla cuando está bajando en la popularidad y que es una cortina de humo porque efectivamente estamos mal en el manejo de la pandemia. Entonces, ¿cómo leer esto también? Que el presidente salga cuando sabe que va a jalar más la pita, ¿no? Y que el Congreso va a actuar con el hígado. Y sabemos que al presidente le interesa la popularidad, pues, ¿no? Y ya es una historia repetida con lo del Congreso pasado. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, lo que podría decir ahí, Karina, es que este tema de la reforma política no es un tema que ha surgido con el debate de la inmunidad parlamentaria del día viernes que se ha producido en el Congreso. Este es un tema, recuerda que como gobierno se formó la comisión de alto nivel de reforma política que presentó un conjunto de propuestas, entre ellas esta, porque es una preocupación que viene de atrás, ¿no? Esto es una preocupación acerca de, como bien mencionó Nicolás en la introducción, el uso de la inmunidad parlamentaria a lo largo de la historia ha sido siempre una preocupación latente, y prueba de esa preocupación latente en el imaginario de nuestro país es que los propios personas que ahora son parlamentarios lo tomaron como una propuesta de campaña. Ministro, ¿qué va a pasar con lo que propuso el presidente ayer? Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Una situación absolutamente insólita, ¿no es cierto? Hasta ayer en la mañana el Congreso había resuelto una cosa, el presidente anuncia un referéndum y el hecho de que va a hacer una propuesta de un proyecto de ley, y en la noche el Congreso modifica sus decisiones de la noche o de los días, de las horas anteriores. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que van a hacer ustedes frente a esta situación? Bueno, lo primero, nosotros como Poder Ejecutivo siempre, Nicolás, y eso yo lo propicio y lo realizo en ejercicio de mi función como ministro, en todo el relacionamiento que tenemos con la representación nacional a lo largo de esta pandemia, y además también tenemos mucho acercamiento para poder discutir algunos temas de interés para la nación a través de los proyectos de ley. Es justamente que es un llamado pues a la ponderación, a la prudencia, ¿no? O sea, nosotros como autoridades siempre debemos estar dispuestos a poder realizar un trabajo colaborativo conforme el Tribunal Constitucional lo ha señalado, no solamente porque lo haya dicho el TC, sino porque es parte de la convicción que tenemos como gobierno. El hecho de que realicemos señalamientos o que realicemos afirmaciones es para el mejor funcionamiento del país. O sea, hemos emprendido, Nicolás, un conjunto de reformas políticas y judiciales que son necesarias para nuestro país. O sea, nosotros no decimos defender estas reformas por puro capricho. Sino claro, ministro, yo entiendo su perspectiva, pero le estoy hablando de asuntos bien puntuales. Ayer el presidente habló, para empezar, de un proyecto de ley para poner restricciones a quienes fueran sentenciados por delitos dolosos. Eso ya lo resolvió. Olvidémonos de la forma, pero ya lo resolvió el Congreso el día de ayer, es más, le dio rango constitucional. Sí, eso está resuelto. Entonces, ¿no? por lo menos en ese punto ya no hay controversia, ¿o sí? En ese punto no hay una discrepancia. La discrepancia que existe es en torno a la inmunidad, ¿no? Por las razones que te he mencionado, que se están... Entonces, el proyecto de ley ya no va, digamos, en este contexto no tiene sentido, ¿no es cierto? Bueno, lo que habría que hacer ahora es, en función del marco, ¿no? Lo que se va a hacer esta semana es revisar, por ejemplo, siempre cuando existe un marco, una reforma constitucional, como la Constitución es el paraguas por ser la máxima norma de la pirámide normativa en nuestro país, hay que hacer una revisión de cuáles son aquellos cambios que se requieren a nivel de las normas infraconstitucionales, o sea, debajo de la Constitución hay que revisar qué es lo que se requiere cambiar para que
justamente este nuevo cambio constitucional se adapte o se desarrolle de manera pacífica a nivel de la pero digamos, en ese punto no hay una controversia, pero el tema se va a centrar en el debate sobre la inmunidad parlamentaria, que ahora ya no es inmunidad parlamentaria. Ahora la discusión se ha trasladado a todas las prerrogativas que se le han agregado o se le pretenden agregar a la Constitución para los congresistas, y la eliminación de la inmunidad de todo tipo de protección ante juicio para todo el resto de funcionarios públicos. Es un tema serio, Nicolás, es un tema que no se discute en 2 horas, es un tema que amerita obviamente un estudio justificado y concienzudo de todos estos cambios. No podemos nosotros desconfigurar la relación entre el Poder Ejecutivo con el Legislativo, y tampoco desconfigurar la relación entre de protección de los altos funcionarios. Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, estamos hablando del Tribunal Constitucional. Hay dos caminos, ministro. Hay dos caminos. El tema es que el Congreso vuelva a votar, se haga ley tal como está. ¿Y cuáles son los caminos? Ahí está el TC y la inconstitucionalidad, o ustedes van a ir al referéndum. Pero el referéndum tendría que ir con la misma pregunta, ¿no? Que eso es, creo que ilógico. Claro, el referéndum siempre va en función de lo que la autógrafa que ha mandado el Congreso de la República. Y hay 2 caminos, como tú bien mencionas, Karina, ¿no? Lo primero es que si se aprueba en esta legislatura que ya empezó con más de 87 votos, se acabó, se aprueba, es ley, y se abren los caminos constitucionales que establece configurativamente el Código Procesal Constitucional. Y por otro lado, si se aprueba con menos de 87, lo cual es poco probable debido a la alta votación que ha tenido la primera, la autógrafa se envía al señor presidente, obviamente no la podemos observar por el artículo 206, y se convoca referéndum, ¿no? En base a la pregunta que tú has señalado. ¿Pero van a convocar el referéndum de todas maneras? No, eso solamente se activa cuando la segunda votación es menor a 87 votos. Pero como te digo, debido a la alta votación de la primera, que se ha obtenido 110 votos a favor, es altamente probable que ocurra esto, digamos, salvo que exista una reflexión mayor de la representación, que se obtenga más de 87 votos. Pero así, en caso contrario, la puerta del referéndum sigue abierta a pesar de cómo está la ley, porque ustedes no podrían modificar la ley, simplemente es quieren o no quieren, ¿no? Así es, eso se hace exactamente, y es en función de la autógrafa que el Congreso de la República envía, ¿no? No es cualquier pregunta que el Poder Ejecutivo formula, ¿no? Sino está en función de lo aprobado por el Congreso, ¿no? Pero dígame, por favor, pero sí queda abierta la puerta. Karina, fíjate. Sí, claro. Sí queda abierta la puerta del referéndum. Si se aprueba con más de 87 o si se aprueba con menos de 87. Si se aprueba con 87 ya es una reforma constitucional. Ya es una reforma. Ahora, el problema es que el artículo, o sea, esto a dónde tendría que trasladarse, al Tribunal Constitucional, porque acá hay una contradicción. Dice la modificación que han aprobado anoche, ¿no? Dice que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan, ni por las acciones legislativas de representación, fiscalización, control político u otras inherentes a la labor parlamentaria, que es lo más genérico que he escuchado en mi vida, que realicen en el ejercicio de sus funciones. Pero a continuación dice: los procesos penales contra congresistas por delitos cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema. A ver un ratito. ¿Cuál es el camino a través del cual un congresista podría cometer un delito? Tráfico de influencias, ¿no es cierto? Te cobro un billete y hago que te saquen tu obra. O hay una ley en la cual está en juego el interés de algún grupo de poder, entonces yo pongo mi voto, pero eso tiene un precio. O sea, ¿qué es lo que va a valer ahí? ¿Que no es responsable ante autoridad alguna o que sí lo es? O sea... Exacto, por eso es un artículo que se contradice a sí mismo. Sí, exacto, por eso es que tiene una redacción confusa que se presta pues para múltiples interpretaciones, ¿no? Es un tema también de técnica legislativa el haber introducido esa forma con parámetros tan extensos, porque como tú bien lo señalizas, es una propia contradicción de qué significa exactamente qué, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se resuelve ese conflicto? Esa es la interrogante.
No, lo que tiene Es decir, que hacer, y es ustedes lo que dicen, ocurre. este artículo tiene vicios de inconstitucionalidad, de forma y de fondo. Así es. ¿Qué En mi significa opinión, eso? Que esto va a ser, que el Ejecutivo demandaría ante el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad de este artículo. Una vez que esto se convierte en una ley de reforma constitucional, el camino que se abre es ese, ¿no? Porque, digamos, justamente existen estos problemas de constitucionalidad que son claros, ¿ah? No es una labor, interpretativa que hemos creado, son criterios del Tribunal Constitucional que los ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia, justamente para analizar la producción que realizan el Congreso de la República, ¿no? Ministro, ahí hay una doble lectura, porque yo escuchaba o leía las declaraciones del presidente del Congreso y él decía que, bueno, que más o menos son las santas palomas que están tendiéndole la mano al Ejecutivo y que ustedes son los que los picotean. Y ustedes dicen al revés, que ustedes son los que tienden la mano amiga y definitivamente se encuentran con una puerta ahí cerrada. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Y encima en estos momentos, que en realidad no estamos para esto, cuando estamos con gente que se nos muere, con peruanos que se mueren por falta de camas y en plena pandemia. Lo que hemos hecho nosotros, Karina, es recordar simplemente al Congreso de la República que el día de ayer tenía la oportunidad de zanjar estos temas. Eso es lo que hemos hecho, y que lamentablemente ha sido eso objeto de todo lo que estamos comentando el día de hoy. Por eso nos hemos pasado llamando a la prudencia y a la madurez política para efectos de que no se desconfigure de esta manera la Constitución, ¿no? Yo estoy seguro que en unos días más van a salir diversos constitucionalistas serios que van a analizar qué es lo que ha ocurrido acá desde el punto de vista técnico, ¿no? Como nosotros ya lo hemos hecho rápidamente, pero estoy seguro que eso va a ocurrir. Bueno, creo que casi todos los constitucionalistas en este momento han dicho que no es una reforma, sino una deformación de la Constitución. ¿Usted piensa lo mismo entonces? Sí, claro, es un verdadero desequilibrio que viola la Constitución, en mi opinión, ¿no? Tanto por el procedimiento o tanto por la exigencia de deliberación que se tiene que tener en cuenta cuando se modifica de esta manera. El tribunal claramente ha dicho que cuando tú quieras modificar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, tienes que deliberar profundamente. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber estudios, que tiene que haber dictamen de comisión, que tiene que haber un estudio profundo del tema. Lo ha habido, se puede decir que en 2 horas de debate ha habido eso, por obvias razones no. Uh-huh. Bueno, ahora, el problema es que acá, ¿qué cosa es lo que ha pasado al final? Porque estaba claro que había gente que no quería que se elimine la inmunidad parlamentaria. Y ayer en la tarde, después del mensaje del presidente, había gente que quería venganza, darle el vuelto a Vizcarra. ¿Ah? Bueno, lo cual pues revela... digamos, eso ha guiado más la decisión de muchos congresistas que la inteligencia, ¿no? La serenidad, la responsabilidad con respecto a no solo a la demanda ciudadana, sino a los compromisos adquiridos con los ciudadanos en la campaña electoral. Pero el Ejecutivo les puso pues ahí para que metieran el gol. ¿Algún tipo de autocrítica tiene usted? Bueno, nosotros, algún tipo de autocrítica. Bueno, lo primero es, como siempre yo podría decírtelo, Karina, profundizar mucho más las relaciones de colaboración que tenemos con los señores congresistas, ¿no? Nosotros mantenemos, no es que nosotros en el trabajo diario que tenemos, nosotros permanecemos trabajando de forma autónoma, no, mantenemos relaciones de coordinación con muchos de ellos. Por eso tenemos esa posibilidad de hacer estos llamados de madurez política por el bien de nuestro país. Entonces, ahora, ayer se circuló un audio. La disposición de seguir trabajando, ¿no? Sí, ministro, ayer circuló un audio, no sé, señora Magariño, si estamos en condiciones de ponerlo al aire porque incluye expresiones irrepetibles. Podemos poner lo que en medio de la sesión, ¿no? Se escucha una voz de alguien que se olvidó apagar el micro que dice: hasta a Vizcarra le quitamos la impunidad. Y ahí empieza una serie de improperios. Que empiezan con como C. Que ya
Claro. Que empieza con... Y encima se refiere a la señora madre del presidente de la República. No, bueno, rechazo tajantemente. Pero eso es una esas señal expresiones, ¿no? de cuál es el espíritu que ha movido a algunos congresistas ayer. Rechazo tajantemente, Nicolás y Karina, esas expresiones, las condeno y las deploro. Acá estamos para contribuir por nuestro país. En ningún caso vamos a permitir que se insulte de esa manera, ¿no? Hay otro tema que fue relevante el día de ayer, que fue la revelación hecha, me parece, ha sido por el programa Panorama, ¿ha sido, no señor? Cuarto Poder. Ha sido. Donde se relata cómo el cuñado, es decir, el esposo de la hermana del presidente, ha estado prestando servicios al Estado, contratando con el Estado, cuando esto se supone que está prohibido, pero en realidad no es uno, sino dos problemas lo que hay. El primero, que el señor ha prestado servicios cuando ya Martín Vizcarra era vicepresidente y luego presidente, pero además que el presidente en su declaración de intereses no incluyó a su cuñado como una persona que tenía, digamos, contrataciones con el Estado. Entonces que no hay uno, sino dos problemas. ¿Cuál es la opinión de usted al respecto? Mira, lo que siempre hemos dicho, tú me entrevistaste hace unas semanas, ¿no? Nosotros siempre señalamos de que tenemos máxima apertura con las autoridades para que todo esto se investigue, ¿no? O sea, yo no conozco el caso concreto del señor que mencionas, pero sin duda alguna él tendrá que aclarar las cosas correspondientes. Pero lo que es importante acá, Nicolás y Karina, es que por nuestro lado existe toda esa voluntad de transparentar y de colaborar en todo lo que se requiera, ¿no? Nosotros no estamos en esa lógica, eso es lo que quiero que se entienda, y no estamos, digamos, no tenemos ningún tipo de conducta que tenga que estar relacionada con ese tipo de situaciones, ¿no? Por lo menos yo como titular de justicia, cero tolerancia a la corrupción en mi sector, y también así lo observo en el caso de mis colegas. No hay, hasta el momento no hay, que yo sepa, prueba de algo, recién están investigando. Acostumbrémonos también a que las autoridades respectivas investiguen lo que crean conveniente, habrá la mayor disposición y en su momento pues se tomarán en función de los hechos, ¿no?